Doctor César Olivera, muy buenas tardes. Doctor César, ¿me escucha? ¿Me escucha? Doctor César Oliveros, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, doctor César. Bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. por compartir su tiempo con nosotros. A usted muchas gracias por esta invitación. Con muchísimo gusto, doctor César. Bueno, el doctor César es el líder del programa de paz al interior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Doctor, de nuevo, mil gracias. Digamos que esta reunión la tenemos porque queremos compartir con todos nuestros, con todo nuestro público una grata noticia, y es la de la elección de Colombia como el tercer país más hermoso del planeta, una elección avalada por la revista Forbes. Quienes saben del tema, pues saben que, si ustedes me lo permiten, si me permiten la expresión, este es un medio de comunicación que es el equivalente a la Biblia en el tratamiento de temas macroeconómicos. Pues para empezar, doctor César, quisiera saber qué lectura hace el gobierno nacional a través del Ministerio de Turismo en relación con esta buena noticia. Mire, para nosotros de verdad no es sorprendente si consideramos que Colombia tiene a lo largo de su territorio, de las más de 32 departamentos y de los 1.100 municipios, potenciales y atractivos turísticos, no solamente naturales, sino culturales, pero además de esto, también es entender que hay comunidades que cuentan historias y tienen historias de vida y transformación de vida en todo el territorio. Y de ahí sale nuestro gran programa bandera en reconocer este nombramiento y toda la campaña y la Estrategia Nacional de Turismo a partir del gran lema que es Colombia, el país de la belleza. Doctor César, pues esta elección se da en un momento coyuntural en nuestra historia, pues fueron 50 años de una barbarie producto de la guerra entre el narcotráfico, entre la aparición de guerrillas y el paramilitarismo. ¿Será coincidencia? ¿Será un mito? ¿Será una realidad que definitivamente el país está preparado para hacer lo que muchos expertos se proponen, que sería lanzarlo como una potencia de turismo de clase mundial? Wilson, mire, nosotros como país nos estamos preparando desde el año 2012, cuando se anunció al inicio de la firma de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y esto en un contexto general permite que aquellos lugares que antes fueron altamente afectados por el conflicto armado empiecen a entender el gran potencial turístico que tienen los territorios, y esto ha logrado o ha permitido más bien que las organizaciones de base comunitaria, las economías populares, los prestadores de servicios turísticos en las regiones entendieron muy bien el mensaje y empiezan a preparar los territorios y a preparar los destinos para que puedan ser visitados por los visitantes no solamente nacionales, sino también extranjeros. Y cómo esto va a permitir que empiece a aparecer en el mapa global del turismo Colombia, y cómo destinos emergentes no tradicionales que antes no eran visitados empiecen a aparecer en el mercado turístico nacional del turismo. Pues bueno, esa afirmación suya me lleva a preguntarle, ¿hay un nuevo mapa turístico a nivel interno en Colombia? ¿Cuáles serían esas zonas del país con mayor potencial turístico que se le puede ofrecer a los turistas, tanto nacionales y con mayor prelación a los extranjeros, digamos, en paralelo con el desescalamiento de la guerra?
Ok, yo para entender primero o para poder estar posicionando en este momento el Programa Nacional de Colombia Destinos de Paz, fue necesario entender conflicto armado y turismo. Y fue necesario entender las implicaciones que tuvo el conflicto armado en la evolución turística o en el desarrollo turístico del país. Y entonces cuando uno empieza a hacer todo ese mapeo, uno empieza a hacer cruces y el mayor indicador que permite mirar la intensidad del conflicto armado en el país es el IDVR, el índice de revictimización, el índice de riesgo de victimización, que permite entender cuál es el nivel de vulnerabilidad en que están los destinos en temas de reincidencia del conflicto armado, pero también el número de víctimas del conflicto armado, acorde a los 14 hechos victimizantes reconocidos en la ley 1448. Y cuando uno empieza a hacer el cruce a nivel nacional con el número de visitantes, va a encontrar cosas bastante interesantes. Primero, que en esos 3 momentos históricos de paz que se hablaba en Colombia, 2004, cuando hay una desmovilización de las Autodefensas Unidas en Realito, Córdoba; 2012, cuando se inicia, cuando se informa el inicio de los acuerdos, de la firma de los acuerdos, del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias; y 2016, cuando se firma. Aquí de pronto vamos a abordar un poco general para llegar a cuáles son los destinos. Entonces, estos 3 puntos son atípicos cuando uno mira históricamente la demanda de visitantes en Colombia. Desde el 2002, cuando uno hace el análisis histórico de los datos desde el 2002 hasta la actualidad, encuentra esos 3 grandes puntos atípicos. 2004, un crecimiento de la demanda turística aproximadamente casi del 19%, muy por encima del promedio anual que se viene viendo lentamente el crecimiento que ha estado entre el 7 y el 8%. En el 2012, cuando se comunica que se inician los acuerdos, tiene un crecimiento del 22%, pero Se en triplicó. 2016, sí, pero en 2016, cuando se anuncia que se firman los acuerdos, el crecimiento de la demanda turística de visitantes no residentes extranjeros a Colombia crece al 40%. Entonces, a nosotros nos da todos estos análisis por entender que el turismo es un beneficiario de la paz, pero que además las comunidades en los territorios están trabajando por esa transformación. Entonces, cuando se anuncia en el 2012 que es un momento, un punto de inflexión, empiezan a aparecer en la economía nacional o en el mapa nacional del turismo destinos turísticos no tradicionales y destinos turísticos emergentes. Putumayo, la Sierra Nevada de la Macarena con el camino de Ciudad Perdida o Teyuna, Pacífico Nariñense, eh, Montes de María y el sur del Meta. Y si nos damos cuenta, son 5 regiones que fueron altamente afectadas por el conflicto armado, y cuando uno hace esa radiografía se da cuenta que son regiones en las que ocurrieron los eventos más atroces del conflicto armado, pero también momentos históricos de paz. Y empiezan a aparecer entonces en el mapa nacional y empieza primero a crecer considerablemente el número de registros nacionales de turismo, es decir, la formalidad de la actividad turística, el número de visitantes, pero además empiezan a aparecer en el mapa la diversificación del portafolio de servicios turísticos. Ya entonces, antes no teníamos acceso a muchos destinos de naturaleza. Cuando hay este despeje, afloran destinos turísticos de naturaleza. Caño Cristales, el cañón del río Huejar en Mesetas, el cañón del río Guape en Uribe, toda esa riqueza histórica y de memoria en Montes de María, acceder a la gastronomía del Pacífico, el caso de Guapi, el caso de Pacífico Nariñense, y entonces empiezan a consolidarse, y entonces ahí empezamos nosotros a hacer todo un acompañamiento para que esa consolidación de estos destinos se dé. Claramente, pues existe una estrategia del gobierno nacional para mantener ese posicionamiento que ha alcanzado el país y que hoy lo eleva a la cúspide de los países más visitados, porque pues tiene una biodiversidad privilegiada, la segunda más robusta luego de Brasil, si no me equivoco. Pero ¿cuál es esa estrategia que va a permitirle al país sostener esta imagen de potencia turística a nivel global?
Yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales y uno tiene que ver con la campaña de promoción turística internacional. Creo que en el marco del gobierno se vio el gran potencial que tiene Colombia y el eslogan de Colombia, el país de la belleza, que fue dicha por el presidente Gustavo Petro en una apertura de la vitrina turística de ANATO en el año 2023, eh, permitió generar una alerta positiva de decir, Colombia es el país de la belleza. Y a partir de ese momento se consolida por primera vez, además, históricamente, se trabaja una estrategia de promoción turística coherente nacional e internacional. Antes normalmente funcionaban dos tipos de campañas, una para Colombia y otra para el exterior. En este caso, se consolida una sola campaña en Colombia, el país de la belleza. Y entonces, a partir de este gran eslogan, mostrando ese potencial no solamente natural y cultural, sino eh, de, de, de afinidad que tienen las comunidades, de ese anfitrionazgo, de esa capacidad de resiliencia, de contar historias y de transformación, nos ha dado muy buen resultado. No en vano, pues ya estamos llegando casi a los 7.5 millones de habitantes, perdón, de visitantes, que es nuestra meta al cuatrenio, y que fue una meta calculada a partir de un análisis de contexto de conflicto armado y de paz además. Doctor César, eh, ¿cuáles serían entonces las cifras que se están manejando por concepto de nuevos ingresos de, sobre todo, visitantes extranjeros al país? Entiendo que entre octubre de 24 y enero o febrero de 25, pues se registró el mayor índice de ocupación en algunos de nuestros puntos con mayor concentración turística. Entiéndase esto como la costa del Caribe, como el eje cafetero y el Amazonas. ¿Cuáles son esas cifras representativas que se han triplicado en paralelo con este desescalamiento de la guerra? Mire, en el año 2002, Colombia recibía 567.000 visitantes o turistas no residentes. Es decir, en plena época de intensidad del conflicto armado entre 1999 y 2004, que es cuando empieza un poco como a amortiguarse los temas de pacificación en el país, Colombia nunca pasó de 650.000 visitantes. En 1999 recibió 546.000 visitantes a nivel nacional y en 2004, en 2003 cerró con 625.000. Entonces, ese ha sido como los momentos de intensidad, de alta intensidad del conflicto armado. Eso entre el 2000 y el 2004. Si hacemos un análisis de lo que ha pasado hacia el año 2012 y entre el 2016, Colombia ya no recibía 620.000 o 650.000 visitantes. Colombia empezó a recibir una cifra superior al 1.500.000 número de visitantes extranjeros y en 2016 cerró con 3.800.000 visitantes. Claro, es una cifra muy baja si se hace una comparación con el mercado regional, como el caso de, en su momento, el caso de Perú, República Dominicana o México, que son los que van a la vanguardia en recibir el número de visitantes extranjeros en el país. Sin embargo, cuando uno mira esa proyección a partir del año 2022 o 2023, ya Colombia empezó a recibir sobre los 5 millones de visitantes y 2024 cerró sobre los 7 millones de visitantes. Entonces, si usted compara la época de alta intensidad del conflicto armado de Colombia, se comenta cuando comienzan los procesos de paz, pero sobre todo cuando ya hay una apuesta de gobierno a identificar que hay unos destinos de paz que están trabajando por esa transformación territorial, ya tenemos unas cifras que van superando las expectativas que se tienen frente al crecimiento, pero sobre todo el crecimiento en la región, porque uno lo compara normalmente con países de la región. Aquí, por supuesto, hay una excepción, que es el punto de la pandemia, que hubo un decrecimiento considerable, pero pues eso fue en un mercado global general. Entonces aquí ese año no se considera sino a partir de los otros. Como es claro, pues el número de visitantes, sobre todo extranjeros, se ha triplicado, como usted bien lo sustenta con las cifras. ¿Hay algún estimativo
que nos pueda dejar una, una idea cercana a cuánto podría significar eso en ingresos, en ingresos, digamos, económicos? Digamos que los cálculos que están en términos económicos, si uno va hacia las regiones, el valor como tal no está calculado en determinar cuánto le ha quedado a las regiones en términos de ingresos per cápita o de gasto turístico. Hay unas cifras muy generales, pero sí se plantea que dentro de la propuesta que se tiene desde el gobierno nacional es que todos los trabajos que se realicen para el fortalecimiento de la competitividad turística del país estén hacia esa transición que tanto se ha hablado para pasar de una economía extractivista a una economía de los servicios. Y no en vano se ha podido identificar a lo largo del país que el turismo es un gran mecanismo que puede ayudar en estos procesos, sobre todo no solamente en esa transición económica, sino también como en algunas regiones el turismo ha sido ese mecanismo para pasar de unas economías ilícitas, extractivistas, a unas economías lícitas. Y yo creo que aquí empezamos a hacer un gran trabajo. Esto no es de hoy para mañana, pero Claro, sí se ha empezado ya a es un consolidar y muy proceso. seguramente vamos a hacer algunos ejemplos a nivel internacional de cómo en el cambio de esa política de turismo en armonía con la vida, la apuesta desde la política pública, está un gran elemento fundamental para estos procesos. Doctor César, ya para finalizar, quisiera saber qué mensaje le puede dar a los colombianos y sobre todo a los extranjeros que quieran visitar el país, pues teniendo en cuenta que más que mito, pues es una realidad este fenómeno creciente de Colombia vista en el exterior como una potencia, como una potencia turística de clase mundial. Mire, aquí hay varios elementos y yo creo que la invitación va más para el mercado nacional. Increíblemente, los destinos turísticos emergentes y no tradicionales del país, que antes han sido altamente afectados por el conflicto armado, han sido altamente estigmatizados o siguen todavía con unos procesos de estigmatización, no solamente del territorio, sino de las comunidades. Sin embargo, cuando uno está en los territorios visitando estos lugares y trabajando con las comunidades, se encuentra que el mayor porcentaje de visitantes de los lugares son visitantes extranjeros, particularmente turistas de perfiles europeos que vienen a buscar conocer y aprender de la cotidianidad de las familias y de la cotidianidad de las comunidades. Paradójicamente, el mercado nacional todavía es muy renuente a movilizarse por estos destinos. Y yo creo que este mensaje va más al mercado nacional, de decir que destinos como el sur del Meta, el caso de Mesetas, Lejanías, La Macarena, San Juan de Arama, tiene un gran potencial de turismo de naturaleza, Uribe, que en el Pacífico nariñense hay un gran potencial para el turismo gastronómico, una cosa absurda, la gastronomía del Pacífico, y es algo de lo que tenemos que aprender a partir de la gastronomía, que en el Pacífico, que en el Montes de María, hay un gran elemento que podemos combinar turismo de naturaleza con turismo cultural, y esto hace que podamos entender un poco las dinámicas de esa cultura caribeña, pero también como en el Putumayo, podemos disfrutar no solamente de una gastronomía del sur del país, sino también de un gran potencial de turismo de naturaleza y de turismo indígena. Las comunidades indígenas abren sus corazones para que el turista empiece a comprender esa cultura que todavía tenemos en muchos de nuestros territorios. Entonces yo creo que aquí la invitación es sobre todo para generar todos unos procesos de desestigmatización de los territorios, de desestigmatización de las comunidades, y que estos movimientos de masas turísticas nacionales, no masificación, sino movimiento de turistas a nivel nacional, sobre todo regional, es muy importante para generar unas dinámicas económicas en estas sociedades que lo necesitan, oportunidades económicas para poder mejorar sus condiciones en la calidad de vida. Doctor César Oliveros, líder de procesos de paz al interior del Ministerio de Comercio
industria y turismo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento sobre este tema. Nos queda la gran conclusión. Definitivamente, más que mito, es una verdad. Colombia pasa de la barbarie de la guerra a ser destino turístico de clase mundial. Agradecemos infinitamente su tiempo con nosotros, sus conocimientos. Esperamos que nos podamos ver más adelante con muchísimas mejores noticias en relación con este tema. Mil gracias de nuevo, doctor César, y a todos, a todo nuestro público, muchísimas gracias y nos veremos muy pronto por este mismo canal. Bendiciones. Muchas gracias y estamos dispuestos en el ministerio. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.